Vivimos en un mundo material y cuando definimos qué es el mundo material, estamos diciendo también que hay mundos espirituales. Lo que hacemos en el mundo material no es tan importante en los mundos más elevados. Para no dejarnos desamparados, Hashem le otorgó a Moshe la Torá y ese es el legado para el pueblo de Israel, el cumplimiento de las mitzvot. Dentro de las mitzvot hay una muy conocida que está en la parashá de Yitro, en el libro de Vaikra, capítulo 19, versículo 18. Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que todos conocemos, pero vamos a tratar de entender un poco más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás, cada uno podrá entender o pensar cuál es la definición correcta de amar o cuál es la raíz que produce el amor, pero lo que sí todos estaremos de acuerdo en que amar es saciar todas las carencias, todas las necesidades. Como una persona se ama a sí mismo y se preocupa de obtener todo lo que a sus ojos le es necesario. Y la Torá nos exige que esa misma acción hagamos con el prójimo. ¿Y cuánto? Exactamente de la misma forma que lo hacemos con nosotros mismos. Aparentemente es algo inimaginable, utópico, pero como dijimos en clases anteriores, la Torá nos dice cosas, pero no explica exactamente todo. Como dimos ejemplos del tfilín, hay que ponerse tfilín, pero la Torá no explica cómo se hacen los tfilín. De la misma forma, tendremos que entender cómo se puede cumplir esa mitzvah de amar al prójimo como a nosotros mismos. Para eso vienen los sabios, nuestros sabios. Y Rabbi Akiva nos dice a la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, él agrega información que dice Zeklal Gadol Batorah, con respecto a que es un klal, una generalidad, pero en hebreo klal es que kolel, que incluye en sí todo lo demás, todo lo restante. Quiere decir, Rabbi Akiva nos explica que esa mitzvah incluye en sí todas las 612 mitzvot que hay en la Torá. Y entonces nos parece un poco difícil de comprender que una persona que no cumpla Shabbat, que no ponga mezuzá en su casa, no pueda amar al prójimo como a sí mismo. Eso ya tenemos una pregunta. Otra pregunta es que nosotros sabemos que las mitzvot se dividen en dos grupos. Está el grupo de las mitzvot que la persona hace con Hashem y está el grupo que la persona hace con el prójimo. Por ejemplo, el diezmo, no mentir, no robar, etc. Aparentemente el grupo de las mitzvot que la persona hace con Hashem son más elevadas. Y aquí Rabbi Akiva nos dice que no, que amarás a tu prójimo como a ti mismo incluye también el grupo de mitzvot que la persona hace con respecto al Creador. Si nos es eso difícil de entender, podremos tener una ayuda o confirmación con lo que dice Rabbi Akiva de Hillel. Todos conocemos el cuento de una persona se quería convertir y fue a preguntarle a Hillel, explícame toda la Torá cuando estoy parado sobre un pie, quiere decir no por mucho tiempo, hazlo en forma con una síntesis completa y dime en una palabra desde el principio al fin en qué consiste todo el judaísmo. Y él le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero se lo dijo en arameo. En la Torá vemos que está la traducción al arameo, la traducción de Únkelos. Únkelos también era un converso de Roma. Y él no escribe en la traducción una traducción, sino una explicación. Porque la Torá nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Únkelos traduce en arameo, lo que odias que te hagan a ti, no le hagas al prójimo. Una de las explicaciones es que aquí Únkelos nos está enseñando cómo empezar. Eso es lo que le dijo Hillel. Hillel le dice, tú todavía no cumples mitzvot. Por consiguiente, no sabes lo que es amar, pero lo que sí sabes es que es odiar. Entonces comienza por no odiar al prójimo, no hacer al prójimo lo que tú odias que te hagan a ti. Luego, cuando la persona se acostumbre a no odiar, dejar de hacer algo negativo, comenzará a saborear, a imaginar, a percibir lo que es amor, acorde a lo que dice la Torá. Entonces, no hacer al prójimo lo que odiamos que nos hagan a nosotros ya nos convertirá en algo muy elevado. No podremos robar, no podremos mentir, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos
la mitzvah, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y junto con eso la explicación de Rabbi Akiva. ¿Quién hacen hincapié en quién lo dijo? Lo dijo Rabbi Akiva. Porque la Torah no es filosofía. Filosofía es pelosofía, que son palabras sin fin. Pero la Torah es práctica. Por consiguiente, los sabios nos dicen, lo dijo Rabbi Akiva, quiere decir, él vivió y él estudió y él profundizó y analizó y llegó a la conclusión de que esta mitzvah incluye en sí a todas las mitzvot. Por consiguiente, es importante seguir profundizando en esta mitzvah. Entonces, Hillel y Rabbi Akiva ya confirman que amarás a tu prójimo como a ti mismo incluye en sí todas las mitzvot. ¿Cómo incluye? Lo veremos el próximo encuentro.